¿Qué listo? Para acercarse a, para poder hablar, y tanto que se escuche más alto como a los participantes, cada uno de sus micrófonos pueden pulsarlo en la parte inferior. Ahí comprobamos con el botoncito verde que está funcionando. Y en este caso, entonces, de igual manera, las personas que quieran intervenir bajo la autorización de la persona principal pueden activar sus microfonitos y así también las personas en línea los pueden escuchar, como también aquí en la sala. ¿Sí? Ajá. Cuando gusten, sí. Cerca de sus asientos, cerca de donde están ustedes sentados, tienen un micrófono para cada uno, así que cuando gusten. ¿Sí? Todavía no empieza. Ya, ¿listos? ¿Estamos listos? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este diálogo, ¿sí? Impulsado por el Grupo de Investigación de Flaxo, Ciudad, Memoria y Vida Cotidiana. Este es un diálogo, homenaje para auspiciar la candidatura del doctor Eduardo Kidman Garcés al premio Eugenio Espejo. Voy a decir muy pocas cosas sobre Eduardo, creo que para muchos de nosotros es conocido. Es antropólogo, estudió inicialmente filosofía, luego estudió historia y antropología, es uno de los historiadores más importantes del país. Tiene escritos varios textos, solamente voy a hacer mención a dos, al último texto que publicó, Ferias, Plazas y Mercados, y posiblemente a su obra que es más conocida entre todos, Ciudad, La Ciudad y los Otros, escrito 1860-1940, Higienismo, Ornato y Policía. Eduardo es alguien que logra capturar, ¿sí? En sus textos y en sus trabajos, ¿sí? Ciertos aspectos de la vida cotidiana donde está condensado lo histórico, donde está condensado la subjetividad andina, y son los lugares además donde se está reinventando de modo permanente la vida urbana, los sujetos andinos. ¿Sí? Una fase de Eduardo es la fase de historiador, tiene dos fases más, quizás la más conocida es la fase de pintor, también para los que somos cercanos y también en Flaxo, pero quiero también comentarles de que Eduardo en este momento le están publicando su obra poética en México, completamente con un prólogo hecho por uno de los grandes críticos literarios del continente y auspiciado por 17 estudios críticos. Es un texto voluminoso que le están publicando en México, pero donde se empieza a hablar mucho del poeta Eduardo Kidman, entonces, donde también está la vena de historiador, la sensibilidad del historiador, que nos logra mostrar a través de ciertos textos poéticos aspectos de la vida cotidiana que no necesariamente pueden ser narrados por un historiador, pero que sí pueden ser pincelados por el pintor y poetizados por el poeta. Bueno, bienvenidos al diálogo a todos, a todas. Bueno, voy a contar rápidamente cuál sería la dinámica. Pero mientras tanto, ¿te parece si les explicamos? Ya. Voy a explicar rápidamente cuál va a ser la dinámica de este diálogo. Vamos a darle a cada uno de nuestros invitados, Alfredo Santillán, Francisca Márquez y Javier González, 10 minutos, vaya la coincidencia, 10 minutos, y luego de lo cual le daremos la voz al Eduardo para dar una respuesta y estableceremos un diálogo abierto con preguntas que haremos sobre la obra del Eduardo, sobre el tema de ciudades andinas, memoria, historicidad de ellas, ¿sí? Eso sería la dinámica inicialmente. Recalco, bienvenidos, espero que ya Javier González haya podido entrar. Bueno, vamos a dar inicio a este diálogo. Le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, Francisca Márquez, por estar con nosotros. Ella es antropóloga, trabaja en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en el Departamento de Antropología. Trabaja sobre las ruinas urbanas, ¿sí? Tiene textos como Relatos de una ciudad trizada,
y forma parte del proyecto de investigación en los últimos años, Ruinas Urbanas, Réplicas de la Memoria en las ciudades latinoamericanas, Quito, Santiago de Chile y Bogotá. Bienvenida, Francisca. Gracias por acompañarnos en este homenaje a Eduardo. Gracias a ustedes. Tienes la palabra. ¿Y comienzo yo No, comienzas inmediatamente? tú. Ya, no me había quedado tan claro. Bueno, lo primero es saludarlos desde Chile, muy contenta de este homenaje que se rinde a mi amigo Eduardo, con el que hemos trabajado desde hace años, de inmemoriales. Ya no recuerdo cuándo nos conocimos, pero hace muchísimos años, ¿cierto, Eduardo? En Quito, justamente. Y desde ahí no hemos parado de conversar. Yo tomé para referirme, bueno, me pasaron una pauta breve, Mireya, y traté de apegarme a ella, a esa pauta, y tomé los tres libros que tengo aquí de Eduardo, uno es con Eduardo, La ciudad y los otros, que tiene ya sus años, ¿cierto? Aquí por lo menos la edición es del 2006, La belleza del mundo, que es más reciente, ¿no? Del 2020, y Ruinas y Escombros, que trabajamos con Eduardo y lo publicamos el 2023. Pensando en estos tres libros, ¿no? Uno podría pensar, partir, ¿no? Cuestionando, ¿no? ¿Cuál es esa relación transdisciplinar, ¿no? Que se descubre en la obra de Eduardo? Si tomo La ciudad y los otros, Quito 1860-1940, uno podría decir, sobre todo recorriendo el prefacio, el bello prefacio que le hace Joan Pollada a Eduardo, a esta obra de él, que ahí ya comenzaba a aparecer mucho de esta lectura transdisciplinar, ¿no? Eh, Joan le destaca desde el inicio, dice, habla de las sutiles apostillas a las contradicciones que emergen en este proceso de la modernidad. Esta idea de los sutiles apostillas, yo diría que anuncia, ¿no? Que junto al historiador, el antropólogo, aparecen los guiños, que son los guiños que yo definiría como una cierta, eh, como una cierta ironía intelectual que acompaña siempre, ¿no? Un cierto escepticismo a Eduardo. Este libro, que es bellísimo, ¿no? Anuncia ya algo de esta mirada. Las imágenes son importantes en este libro. Aparece la fotografía, que es una fotografía histórica, que no es complementaria, sino que es sustantivo al texto que nos propone. Y aparece al final los mapas, que es imposible no pensar en la nueva naturaleza de los mapas de Harley, de Brian Harley, cuando habla de los silencios. Yo diría que en este ejercicio que hace de la ciudad de los otros, Eduardo, a propósito de los mapas, ya comienza un trabajo del espacio, interroga el espacio, pero por sobre todo hace un esfuerzo por responder a esos silencios, por develar aquella ciudad que ha sido silenciada. Y es bellísimo el trabajo de los mapas, quiero destacarlo porque creo que ahí se anuncia algo de lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la pintura, con la fuerza y el sentido que toma la imagen en esta antropología histórica. Aparecen los usos del suelo, por cierto, pero en el mapa también aparece el artesanado, ¿no? Aparece la propiedad, aparecen los sitios de reunión, los billares, las cantinas, las cafeterías, las heladerías, las pastelerías, ¿no? Y las confiterías. Pero también, y eso que me parece especialmente relevante, aparece lo que él va a llamar los sectores dominantes en uno de esos mapas. Los altos funcionarios públicos, dónde vivían, dónde se ocupaban dentro de la ciudad, dónde estaban los hacendados, los funcionarios bancarios, los embajadores. Es decir, uno podría ya en La ciudad y los otros mostrar cómo va develando esa modernidad con todas sus contradicciones, con todo su silencio, pero un ejercicio desde diversos lenguajes, no solamente desde la antropología y la historia, sino que aparece lo que él va a llamar, o lo que Joan llama estos apuntes irreverentes, ¿no? Que luego, no, perdón, aparecen luego estos apuntes irreverentes en la belleza del mundo, ¿no? Si bien la poesía en este primer libro no está tan presente,
vamos a ver que si nos ponemos a leer La belleza del mundo, que es un libro claramente de poesía, ¿cierto? Hay ciertos hilos de continuidad con La ciudad y los otros. Aparece esta ciudad barroca con gran fuerza, aparece esto que en la contratapa se dice los apuntes irreverentes, que quiero simplemente hacer alusión porque me parece que la contratapa ya muestra la radiografía de estos lenguajes diversos, ¿no? El de los objetos, el de las imágenes, que ya estaban las imágenes en La ciudad y los otros, la memoria, que siempre va a acompañar a Eduardo, la historia con mayúscula, las instituciones, ¿no? Y por sobre todo, esta conversación que Eduardo va a establecer y que ya venía, pero que se consolida en este libro de poesía, entre la mirada interior y la conversación histórica, el diálogo, ¿no? La escucha, y que nunca se pierden respecto a qué es lo que a él le interesa, ¿no? Aquí hay varios poemas que funcionan, ¿no? Como lo que dice la contratapa, como apuntes irreverentes, y esto me parece bellísimo. Apuntes irreverentes hechos durante una reunión de trabajo poco fructífera o de un ceremonial. Yo diría que esa descripción del trabajo de Eduardo es muy bella y es muy etnográfica. Habla de un cierto etnógrafo que está permanentemente mirando desde lejos, desde el extrañamiento, pero estando ahí. Una de las visitas más bellas que hizo Eduardo a Chile y nos perdimos por la cordillera, Eduardo nunca se desprende de su libreta y su cuaderno de campo. Y en ese ejercicio, ¿cierto? Están apareciendo estos poemas, pero también estos apuntes irreverentes, ¿no? Poemas en los que, y reverencias donde no teme valerse del archivo, pero también de los diálogos internos, de los espíritus, ¿no? Y de la poesía visual. En ese sentido, es un antropólogo poético también, Eduardo, ¿no? Ahora, respecto a las especificidades, ¿no? de las ciudades andinas, que era el segundo punto, eh, Eduardo, tanto en la ciudad de los otros como en el trabajo que luego vamos a hacer con las ruinas, ¿no? Diría que está permanentemente obsesionado y se está permanentemente preguntando, incluso a través de los objetos, ¿cierto? Cómo lo cotidiano, ¿cierto?, se confunde con las historias de las élites, ¿no? Si bien Foucault aparece muchísimo, con mucha fuerza en La ciudad de los otros, eso va dando luego espacio, ¿no?, a la aparición de otros autores con mucho más fuerza, como es José María Argueda, Bolívar Echeverría y, por cierto, Blanca Moratorio con, ¿cierto?, los trajines cotidianos, ¿no?, los afanes cotidianos del trajín, que me parece muy bello en ese sentido. Si Bolívar Echeverría, ¿no?, aparece en términos de esta sociedad barroca, ¿no?, que a él lo increpa, ¿no?, estos barrocos que ha ido constituyendo América Latina, y a Argueda le interesa en tanto va estableciendo esta figura del relacionamiento, de la malla de vida, lo podríamos decir también, ¿no?, de las culturas andinas. Blanca Moratorio lo marca en términos de la capacidad de leer en los más pequeños gestos cotidianos, ¿no?, a la manera, ¿cierto?, claramente de la antropología. Y en ese sentido, esta amalgama que Eduardo va constituyendo, ¿no?, entre el hablar de lo barroco, ¿no?, de las culturas andinas, de las transformaciones que va sufriendo nuestras culturas a partir del mercantilismo y del capitalismo, jamás se olvida, ¿no?, de estas modernidades paralelas, de estas contradicciones que tienen nuestras sociedades latinoamericanas. La última dimensión, que no sé bien cómo estamos de tiempo, la última dimensión que me puso, ya no sé quién me lo puso, pero que me lo plantearon, ¿no?, en esta búsqueda o en esta de síntesis respecto a la larga trayectoria de Eduardo, tiene que ver con la pregunta por la genealogía de las temporalidades. Esta relación permanente que Eduardo, ¿cierto?, nunca se pierde de vista del diálogo entre el pasado y el presente, ¿no?, de cómo esta cultura aristocrática, esta cultura del privilegio, ¿no?, que perdura hasta avanzado el siglo XX, como él muy bien lo señala, todavía nos va marcando en nuestro cotidiano, todavía marca nuestras calles, nuestra segregación urbana, ¿no? Y yo diría que las lecciones que él nos va dando, ¿no?, respecto a este diálogo de temporalidades
tiene que ver con la permanencia y también las mutaciones, las transformaciones de esta ciudad, ¿no? En su lectura con la modernidad, con esto que él llama las oposiciones binarias, ¿no? Pero por sobre todo, el no descuidar lo que él va a llamar el análisis espacial, el análisis de las calles, ¿no? Sigue siendo uno de los elementos que todavía permite comprender y explicar, dar claves para entender esta sociedad latinoamericana. Lejos de ser un romántico y un nostálgico, como algunos podrían pensar a partir de su poesía, yo diría que Eduardo no le teme a entrar en los resquicios de estos campos de fuerza, ¿no? En estos mapas de Quito de los que hablé al principio, y así como en su pintura, que es una pintura claramente inspirada en la ciudad de Quito, y en estas contradicciones y estas paradojas, esta dialéctica, ¿no? De clase, de etnia, ¿no? De pugnas dadas por el contexto del capitalismo y de una sociedad profundamente barroca, Eduardo nunca se pierde en develar, ¿no? Estas tácticas invisibles, ¿no? Estas estrategias que se van tejiendo desde abajo y desde adentro de nuestras sociedades urbanas y latinoamericanas. Y en ese sentido diría que su lectura, para ir terminando y dejar espacio a la conversación, su lectura es un umbral, ¿no? La calle aparece como umbral siempre. Y tal vez las huellas del barroco a él, de Bolívar Echeverría en especial, pero también de Arguedas, ¿no? También de Blanca Muratorio, lo han ido marcando en sus escritos, en sus lecturas, en sus risas. Yo creo que no podemos pensar la obra de Eduardo sin su sonrisa y su risa, que es algo que a mí me parece fascinante. Tiene la capacidad, ¿no?, de no tomarnos en serio muchas veces, ¿no?, a este mundo académico e intelectual, ¿no? Su mirada también permea el mundo de la intelectualidad académica latinoamericana. Su mundo y su ironía y su capacidad de ponernos a distancia, ¿no? No nos creamos tan fácilmente el cuento, ¿no? Yo diría que es una de las características, y para mí ha sido una escuela de mucha humildad, ¿no? De mucho estudio, pero de mucha claridad de que el objetivo es uno solo, ¿no? Es hacer complicidades, es hacer alianzas con esta América Latina sufriente, ¿no? Con estos viejos de Arguedas, ¿no? Con estas ruinas de América Latina, ¿no? Que Martí nos muestra tan claramente, ¿no? Que todavía duelen, ¿no? Las ruinas de la colonización. Eso, la economía popular, la estética, ¿no? La partición de lo sensible marca la obra de Eduardo. No podría ser de otra manera, diría yo, ¿no? No podría ser de otra manera porque él también está reconstruyendo y construyendo permanentemente esta partición de lo sensible. Yo diría que hasta aquí quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Gracias, Francisco. Muchas gracias por las palabras que has dado para Eduardo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a escucharle a Javier González Díez, ¿sí? Él es Sí, pero profesor de la Universidad de Turín, ¿sí? Es antropólogo e historiador. No sé si está conectado para darle la palabra directamente. Bienvenido, gracias. Buenas noches a todas y todos. Bueno, buenas noches, Eduardo, también. Y muchas gracias por haberme invitado a esta reunión, que estoy muy, muy feliz y muy contento porque es siempre una alegría poder tener ocasiones de compartir con Eduardo y con todo el grupo que rodea a Eduardo sobre temas que ya vamos hablando desde hace varios años. Yo también, bueno, Francisca ha adelantado muchas de las ideas y de las cosas que se me habían ocurrido y seguramente las ha dicho mucho mejor de como yo las habría dicho. Entonces, yo, por una parte, también me ha facilitado el terreno y también intentaré ponerme en continuidad con lo que ella ha dicho. Pienso que una de las cosas, bueno, en estos días estuve volviendo a leer muchas de las obras de Eduardo que he ido leyendo en los 10 años que tengo experiencia
de conocerle y de compartir con él en investigaciones en Ecuador. Y claro, leyendo todas estas obras de nuevo, he ha sido muy interesante poder ver como una evolución, yo creo, o lo que yo he percibido como una evolución de los intereses y sensibilidades de Eduardo, que se nota en los varios trabajos empezar a marcar lo que es un espacio, un terreno de reflexión que empieza desde la definición y desde el bosquejo alrededor de lo que es el ámbito urbano y las ciudades en el ámbito andino, para luego irse ramificando y explorando caminos o chaquiñanes siempre más articulados que de alguna manera van enriqueciendo lo que es el núcleo y el origen de su reflexión conceptual. Creo que un punto de partida, bueno, no seguramente su obra primera, porque antecedieron otras, pero un punto de partida bastante importante es el libro que ya citó Francisca, de La ciudad y los otros, un libro que creo que es muy importante para entender muchas claves y significados de la historia social quiteña en los últimos 2 siglos, pero también La ciudad y los otros es lo que yo creo que es bastante fuerte en Eduardo, una lección de método. Porque si hay algo que he apreciado mucho de Eduardo en estos años es no solo el interés de los conceptos que nos propone y de las lecturas que nos propone sobre las ciudades, sino ser un gran maestro de método. Y creo que esto es muy importante, esta capacidad que él tiene en sus varios libros de hacer hablar a los archivos, interrogar a los archivos, pero con preguntas muy articuladas entre la historia y la antropología. El conectar a archivos y fuentes muy diferentes, ¿no? Francisca habló de los mapas, yo añado, y creo que es muy presente en varias de sus obras, las fotografías, el aparato fotográfico que acompaña a La ciudad de los otros, pero también está viendo Los trajines callejeros, o el último libro que hecho con Erika Bedón sobre ferias, plazas y mercados, un aparato fotográfico muy importante y muy enriquecedor que casi toma vida en conexión con el texto de Eduardo. Entonces, esta capacidad no solo de hacer hablar archivos, sino también tipos de fuentes y de registros muy diferentes dentro de un discurso. Y creo conectando también temas muy diferentes entre ellos. Desde La ciudad y los otros siempre he apreciado la capacidad y la aspiración de Eduardo de conseguir conectar lo local y lo global. Lo local, Quito y sus barrios, lo más local que puede existir, desde las callejuelas del centro histórico a los barrios más periféricos, con lo global, los sistemas coloniales, los flujos entre ciudades, las cuestiones ligadas a la historia republicana, pero a la historia latinoamericana. Y también conseguir conectar lo que son los dispositivos desde arriba con todo lo que nace desde abajo, ¿no? Las culturas subalternas. Eduardo tiene, y esto creo que es muy importante decirlo, una buena lectura muy Foucaultiana de los dispositivos, se nota sobre todo en La ciudad y los otros, ¿no? Todo el análisis que hace del ornato y de la policía, de cómo estos dispositivos que nacen desde los grupos elitarios y desde el Estado van dando forma y plasmando al modelo urbano de la modernidad, pero no es una lectura Foucaultiana a sentido único o ingenua, querría decir, como son muchas lecturas Foucaultianas que se limitan simplemente a describir los dispositivos como aparatos de poder que
se reciben en algo dispuesto a ser plasmado. Esta es la crítica que ha sido movida muchas veces a los Foucaultianos y que yo mismo a veces en muchos debates que hemos tenido he avanzado. Bueno, en Eduardo yo creo que hay esta capacidad de superar esto combinando este discurso sobre los dispositivos de poder con todo lo que son los discursos, las reacciones y las culturas que nacen desde abajo, ¿no? Las culturas subalternas, a las que el antropólogo y el historiador tienen que dar voz, porque son culturas, Francisca dijo justamente que han sido una ciudad que ha sido silenciada, su gente, sus habitantes que han sido silenciados y que a través de las fuentes y de un juego de lectura de las fuentes y de los registros nosotros podemos volver a dar voz. Y creo que Eduardo esto lo consigue muy bien, lo de volver a dar voz en esto. Entonces, por ejemplo, leyendo La ciudad y los otros, quería citar, yo he apreciado mucho descubrir ciertas citas, como Francisca recordaba también el diálogo con Bolívar Echevarría y justo este tema, ¿no? De ir más allá de las propuestas como la de la cultura nacional o el etos barroco, de unos proyectos culturales unificados, escribía Eduardo, para percibir también las distintas formas subalternas que coexistieron con estos procesos, lo que él dice una sociedad plural. Y entonces nuestro reto de conseguir captar la pluralidad, sobre todo cuando esta pluralidad ha sido silenciada y olvidada desde muchos puntos de vista. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir, pero voy hacia la conclusión para dejar espacio al diálogo. Creo que, bueno, dos cosas, dos ideas rápidas todavía. Lo decía antes, lo de conectar lo local y lo global, no solo como caso estudio, sino creo que algo importante que yo he encontrado siempre en la obra de Eduardo es que habla desde Quito, pero para ir más allá de Quito. Y por eso creo que sus obras son una lectura importante no solo para quien está interesado en la historia de la ciudad, sino para todos los que queremos reflexionar sobre este concepto, ¿no? También tan amplio o tan abierto como es el de ciudad andina o de la ciudad en general. Entonces creo que estos libros nos demuestran cómo a partir de detalles o de niveles también muy micro se puede llegar a razonar y a proponer diálogos más abiertos que pueden ir más allá. Y acabo diciendo, bueno, la poética, ¿no? Francisca hacía la conexión con la obra poética de Eduardo. Yo creo que también en la narrativa y en la narración de Eduardo en sus libros existe una gran poética. Si la historia y la antropología pueden ser en algún momento no una ciencia social, sino más parecida a las humanidades, creo que Eduardo es un gran intérprete de esta idea. En sus descripciones de los mercados, de los comercios, de las fiestas populares, creo que existe una gran poética que nos hace partícipes casi de esta realidad, pero sobre todo nos revela cuánto Eduardo como investigador ha sido un investigador no totalmente separado o alejado de su objeto de investigación, sino un investigador que ha amado su objeto de investigación. Y creo que esta pasión por esta pluralidad, por esta variedad, heterogeneidad social que caracteriza las ciudades andinas, se revela en cada página de los libros de Eduardo, hasta cuando nos propone tablas con porcentajes de profesiones, pero lo hace siempre de una manera que yo creo que es una manera de escribir que revela todo esto. Entonces, por ahora me interrumpo aquí y agradezco de nuevo esta posibilidad de estar con ustedes esta tarde o noche aquí en Italia.
Muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a Alfredo Santillán. Como ustedes saben, él es profesor acá de Flaxo, del Departamento de Antropología. ¿Sí? Él es sociólogo, antropólogo y músico. ¿Sí? Y trabaja temas alrededor de los maquinarios y la vida urbana. Muchas Alfredo. gracias. Gracias a Rafael, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo lo que quisiera compartir en esta mesa, en este panel, es un poco cómo el trabajo que vengo haciendo se encuentra con el trabajo de Eduardo, de alguna forma. Quiero ponerlos un poco desde ahí porque creo que las virtudes del trabajo de Eduardo son muchas. Em, pero que es más rico también mirar qué le deja a una mirada que uno va tratando de construir em, y que no es, que se va nutriendo, digámoslo así, de una cantidad de fuentes, ¿no? Entonces, quisiera un poco contar eso. Em, Estoy trabajando ahora sobre un libro que trata de conectar la trayectoria de la antropología urbana en América Latina con una forma de pensar en las ciencias sociales que se ha bautizado como el giro espacial en las ciencias sociales, en donde, pues, llegado un momento del siglo XX, la preocupación por el espacio se vuelve transversal a muchas disciplinas, desde la filosofía, las clásicas de arquitectura, geografía, y se expande de ahí a muchos otros campos, hasta la psicología, hasta la filosofía, etcétera, ¿no? Y bueno, y en ese libro la pregunta que intenta guiarse es ¿qué antropología urbana se ha desarrollado en el continente más urbanizado del mundo? Esta es una idea que empiezo siempre recalcando, porque es una idea dentro del campo de los estudios urbanos o de las reflexiones sobre la espacialidad. Es una idea como de cajón. Sabemos que América Latina es desde el último tercio del siglo XX el continente más urbanizado del mundo. Lo que me queda la duda es si la antropología ha logrado captar eso, si la antropología que se hace en la región un poco se ha ubicado en una región mayoritariamente urbana, ¿no? Con cerca del 80% de la población viviendo y trabajando en ciudades. Em, Sobre todo para la antropología, una disciplina que siempre ha sentido mucha duda, mucha incertidumbre, mucha inestabilidad al enfrentarse a un objeto como las sociedades masificadas o las sociedades altamente urbanizadas, las metrópolis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que va saliendo de este ejercicio es que a pesar de estas dudas o de estas incluso reticencias, y aunque no sea el objeto más pensado en América Latina desde la antropología, hay una práctica, hay unas formas, yo lo he llamado unos modos de hacer antropología urbana, muy importantes, muy particulares, diferentes de los que se han desarrollado en Europa, diferentes de los que se han desarrollado en el contexto de Estados Unidos. Y bueno, el libro es básicamente un ejercicio por delinear algunas de estas formas, de estos modos de hacer antropología urbana que se han desarrollado en el continente. Y en esos modos de hacer aparece el trabajo de Eduardo, digámoslo así, aparece una manera de pensar las ciudades en dos frentes, diría yo. El primero, sobre un tipo sobre cómo encontrar Sabemos que en la discusión de las ciudades en América Latina hablamos de la ciudad latinoamericana como con muchas pinzas, como una entelequia en la que cabe desde las ciudades del Caribe hasta Sao Paulo y Buenos Aires, etcétera, es decir, una heterogeneidad muy grande de ciudades, con algunas similitudes, pero muy, muy, muy diversas y a veces poco comparables de alguna manera. Em, pero en general, cuando intentamos desagregar o mirar ciertas especificidades, nos guiamos por cuestiones más como el tamaño, ciudades pequeñas, ciudades intermedias, megaciudades, em,
y no tenemos mejores formas de diferenciar este tipo de, digamos, de agrupar y de encontrar ciertas lógicas en ese conjunto tan diverso. La discusión mucho se lleva a partir de las ciudades más grandes, México o Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, marcan la reflexión sobre las ciudades latinoamericanas y se suele pensar que el resto de ciudades son más o menos los mismos macroprocesos, pero en versiones más pequeñas, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, una idea como las ciudades de los Andes, las ciudades andinas, ciudades dentro de ese conjunto, pero con algunas cosas diferentes, es un haz de luz, digámoslo así, para llamarnos la atención a pensar qué diferencia hay entre Quito y Ciudad de México, entre las ciudades de Bolivia y Buenos Aires o Santiago, etcétera. Y es una idea que a mí me ha servido como muchísimo para intentar desarrollar esto que decía Javier, ¿no? Un ejercicio sobre las ciudades local, pero al mismo tiempo dentro de ciertos debates generales o globales, dentro de una particularidad. Y la otra cosa importante que yo encuentro en el trabajo de Eduardo es que, a más de que se toma de un objeto, digamos, del que no hay mucho y del que no es el central en la discusión, lo hace desde un lugar diferente, lo hace desde no solamente el canon que se venía desarrollando dentro de la antropología urbana, sino un ejercicio histórico, pero con una sensibilidad muy etnográfica, con tipos de datos diversos, lo decía Francisca con los mapas, lo decía Javier se me fue, con las fotografías, pero las entrevistas, los relatos, las conversaciones, la historia oral que también hay en otros trabajos de Eduardo, es una fuente, y el trabajo de archivo, obviamente, es un campo muy rico, ¿no? Em, Pensemos que, digamos, cuando arranca, quiero trabajar un poquito más sobre las ciudades de los Andes, sobre este libro ya tan antiguo, ¿no? Pero lo sigo encontrando fascinante. Uno, por posicionar esto que les cuento, la idea de las ciudades de los Andes o las ciudades andinas. Y lo otro es cómo se venía desarrollando ciertas discusiones sobre las ciudades digamos, si aquí hay un trabajo que interseca bien la historia y la antropología, vale la pena mirarlo en qué está diciendo la antropología en América Latina sobre las ciudades en ese momento y qué venía diciendo la historia urbana en ese momento. Y claro, en el caso de la antropología, un poco la reflexión empieza a partir de los años 50 con el vertiginoso proceso de urbanización que hace que el continente pase de ser un continente mayoritariamente rural a uno mayoritariamente urbano en poquísimo tiempo, menos de 50 años. Y entonces, claro, desde ahí hay un discurso antropológico sobre las ciudades, ¿no? Y centrado en la migración campo-ciudad y todo este tipo de temas. Em, y muy heredero de la Escuela de Chicago, con Robert Redfield, Oscar Lewis y todo el debate que es el canon o el clásico de la antropología urbana, ¿no? Y en la historia urbana lo que aparece es dos cosas, yo digo. Los historiadores siempre lo plantean como una historia del urbanismo, de la arquitectura, de la construcción, diferente de una historia social, sí, hay esa diferencia, es importante, pero hay otra lectura histórica de las ciudades que no la he visto mucho reseñado en los trabajos sobre historia urbana, que es la que venía ensayando digámoslo así, la corriente crítica de los estudios urbanos muy anclada en el marxismo. Como buena escuela marxista se planteaban que los fenómenos son históricos y que había que entender históricamente la construcción de las ciudades latinoamericanas, su macrocefalia y un montón de debates que aparecían ahí. Es decir, hay una historia urbana económica, hay una historia urbana desde la economía política, de cómo el capitalismo ha venido transformando las ciudades y todo esto, pero es una historia urbana en la que no aparecen los sujetos, aparece el modo de producción y el tamaño de las ciudades y la población y un montón de variables. No aparecen los sujetos, no vemos en esta versión histórica de la urbanización gente con intereses, necesidades, puntos de vista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese contexto es el que aparece una obra como la compilación y donde Eduardo es protagonista de las ciudades andinas, ciudades de los Andes, em,
donde lo más interesante del libro es hacerse las preguntas más difíciles, y es cómo se ha venido pensando cierto tema, cómo se ha venido pensando el tema de la historia de los grupos subalternos en las ciudades, y aparece ahí una pregunta que a mí me parece desde donde surge un poco todo lo que yo he conocido luego de Eduardo, y es por la presencia indígena en la ciudad. Es decir, cómo se ha pensado las ciudades desde la antropología como un tema de que es la población migrante del campo la que llega a las ciudades, y antes no habían indígenas en las ciudades, la pregunta. Y cómo se ha hecho una historia de la economía de las ciudades, del cambio del capitalismo, etcétera, sin referencia a esta construcción socioespacial de fronteras, como eran las ciudades andinas, como lo siguen siendo en muchos sentidos. Em, y entonces, digamos, creo que el hallazgo que se sobreentiende de todo lo que surge de ahí y que luego lo vemos ya en la ciudad y los otros con muchísimo detalle, con mucha riqueza y con toda la minuciosidad que hay en este trabajo, son ciudades que antes de su etapa metropolitana funcionan en torno a una división racial del espacio. Es decir, son ciudades o llegan a ser grandes metrópolis, no sobre la nada, sino sobre un tejido socioespacial que genera fronteras, que no es que vinieron la población indígena, sino que siempre fue parte de la ciudad. Em, pero que estas fronteras no son fáciles de diferenciar este lugar para uno, de este lugar para otras poblaciones, sino que son fronteras ambiguas, el espacio público o los rituales de interacción, quienes pueden o quienes no pueden estar en ciertos espacios, y cómo las poblaciones juegan con esto, con este entramado, con esta forma de compartir un mismo espacio, cómo sujetos desiguales y diferentes asumen la coexistencia, que viven en un mismo espacio, en una misma ciudad. Y eso está lleno de tensiones, para ponerlo así, de negociaciones económicas, culturales, de mutuas dependencias, pero al mismo tiempo de rechazos, ¿no? Ese es el trabajo de la etnografía, básicamente. Ese es mirar las ciudades con lente etnográfico, un poco la idea de los tratos o de los trajines. A mí me recuerda el vocabulario émic de la antropología, ¿no? Como los tratos, me parece tan linda la idea de los tratos porque tiene varios sentidos. Los tratos en el sentido de hacer negocios, de hacer tratos comerciales, tratos de negociación, pero también es el trato en el sentido de las interacciones, del tratarse bien o tratarse mal, cómo nos tratamos. Y nos describe la ciudad en esos procesos tan múltiples de cambio de la modernidad, en este juego de tratos, y luego la idea de los trajines, ¿no? Conceptualizar esta dinámica a partir de estas palabras, me parece una cosa maravillosa que nos lleva como, pongámosle otros vocabularios, pongámosle interacción social, pongámosle, no sé, vínculos o todo el lenguaje sociológico o antropológico, pero trajines y tratos. Me parece que es mucho más cercano al ejercicio etnográfico de intentar encontrar cómo la gente le da sentido a sus acciones, ¿no? Entonces veo ahí esto. Bueno, a partir de ahí hay o quizás una de las vetas más contemporáneas del trabajo de Eduardo, justamente por mirar cómo nos relacionamos con estos pasados que nos atraviesan, pero que se reelaboran a partir de las discusiones sobre el patrimonio, sobre la protección cultural, etcétera. Lo que es patrimonio, lo que no es patrimonio, es mucho del trabajo más contemporáneo de Eduardo, pero bueno, eso les dejo para la siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo quisiera decir algunas cosas a propósito de Eduardo. Yo a Eduardo lo conozco desde 1995, lo conozco como mi profesor, que me hizo amar a Walter Benjamin, y desde entonces no he dejado a Benjamin como un espacio de pregunta del instante, del fragmento, del objeto. Luego le he conocido como mi amigo y como mi tutor de tesis, ¿sí? Con quien fue exigente, profundamente increpador, profundamente irónico con el trabajo.
reconociendo también la disidencia con la opinión, y por último he conocido al historiador y al poeta, que es el aspecto más enriquecedor que tengo con el Eduardo, pero sobre todo al amigo fiel, al amigo transparente y al amigo duro también. Eduardo, tienes la palabra. Gracias. Bueno, no sé qué decir. O sea, yo no me imaginaba este acto. O sea, no pensaba, pensé que era una conversación, pero esto no es una conversación, sino es un acto de amor. O sea, Francisca, o sea, con Francisca hemos tenido una larga relación alrededor de una cantidad de trabajos, de proyectos. O sea, Francisca es una antropóloga extraordinaria que está siempre lleno de proyectos y siempre me embarca a mí, o a casi siempre me embarca a mí. Por ejemplo, hay este último libro que es un libro grande, ambicioso, que es sobre ruinas y escombros en América Latina. O sea, en realidad yo no sé qué hago mucho ahí. O sea, creo que la iniciativa, o sea, solo la generosidad de Francisca ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? la generosidad de Francisca. Y después tuvimos otro proyecto, pero ese fracasó. Era un proyecto de hacer lo que llamábamos etnografías mínimas. O sea, la idea era recorrer las ciudades, recorrer Santiago, recorrer Quito, recorrer alguna otra ciudad y hacer pequeños trabajos etnográficos. O sea, a veces convertirlos en poemas, otros, por ejemplo, Francisca tiene un lindísimo texto sobre los anteojos de Allende. O sea, lo que significan los anteojos de Allende, o sea, en términos de objeto, o sea, en qué medida los objetos nos dicen cosas, nos hablan. Y bueno, a la final van a publicar un libro de etnografías mínimas, pero que es solo de Francisca porque mis poemas fueron revisados. No cuentes eso ahora, pues. Bueno, estoy No es el hablando, momento, no es el momento. estoy hablando por decir, en mi contacto con Javier, con Alfredo, también igualmente muy rico. O sea, la preocupación de Javier de entender lo que son las ciudades de los Andes y entenderlo desde un trabajo etnográfico muy rico, por ejemplo, que está haciendo ahora con Abraham Azogue alrededor de lo que son los niños que son entregados, por los niños indígenas que son entregados en las familias mestizas. O sea, en qué medida, qué significa entregar un niño. ¿Es solamente una entrega que va en un sentido de dominación, o es una entrega en donde quienes entregan los niños saben que es un lugar donde va a aprender la lengua, otra lengua, que va a aprender otras cosas de este otro mundo? Y con Alfredo, por su interés, la mayoría han sido mis alumnos, también el Alfredo fue mi alumno, pésimo, pero Alfredo siempre ha tenido el interés de combinar el trabajo etnográfico con una reflexión más conceptual, y me muero de ganas de leer su texto. Y bueno, Rafael, o sea, con quien he compartido sobre todo preocupaciones filosóficas. Y yo, digamos, hay algo que en los comentarios, no sé, me acusan de ser poeta, me acusan de ser etnógrafo, pero no sabe que una de mis pasiones es la filosofía, la lectura filosófica, y nunca haré un texto filosófico porque supone mucho respeto. A ver, ¿qué voy a comentarles de modo muy breve para dar lugar al diálogo, sobre todo? O sea, a mí me preocupa un poco. O sea, estamos en una facultad de ciencias sociales y siempre me ha preocupado un poco qué entendemos por ciencias sociales y qué entendemos sobre todo. O sea, y cuál es la conexión entre la ciencia, lo que llaman ciencias sociales, y lo que significa pensar. O sea, no necesariamente, yo siento que no necesariamente las ciencias sociales nos llevan a pensar, nos llevan a desarrollar muchas veces una suerte de ingeniería social.
nos llevan a comprender en términos estadísticos, en términos fenomenológicos, muchas veces el funcionamiento de la vida social, pero nos llevan realmente a entender lo que es la sociedad. Y no solo la sociedad, porque no solo somos parte de la sociedad, somos parte de un mundo natural, de un cosmos. Nos debe entender lo que es, en dónde estamos, cómo estamos. Yo siento que desde mi infancia me hice muchas preguntas, y preguntas distraídas, diría yo, preguntas de poeta. Creo que mi oficio fundamental ha sido la poesía, aunque he mantenido la poesía en secreto hasta hace 3 años que alguien descubrió. Pero ¿qué es lo que siento yo? Que pensar es moverse entre distintas lenguas, entre distintos lenguajes, diría yo. O sea, no se puede pensar solamente desde una especialidad, no se puede pensar como geógrafo, cartógrafo, antropólogo, sociólogo, no se puede pensar solo de eso. Sí hay un campo de la antropología, hay un campo de la historia, y hay que penetrar en esos campos si se quiere pensar, pero hay que pensar desde otros ámbitos también. Es decir, en mis cursos, aquí hay algunos de mis alumnos recientes, a los que saludo con cariño. En los discursos me ha interesado introducir las figuras de pensadores, o sea, de entender por qué piensan, o sea, por ejemplo, ¿en qué pensaba José María Arguedas? ¿Por qué pensaba José María Arguedas? ¿Qué le llevaba a pensar? ¿En qué medida la utilización de un lenguaje de la antropología, combinar un lenguaje de la antropología con un lenguaje que venía de la literatura, de la poesía, que venía de la música, de la danza, porque también Arguedas era un danzante? Es decir, ¿en qué medida son lenguajes enriquecidos, digamos? O sea, ¿en qué medida nosotros pensamos desde la multiplicidad de lenguajes, no solamente no desde la especialidad? O sea, creo que esta es uno de los combates dentro de un centro universitario, un combate por un pensamiento que es un pensamiento no de especialistas, sino un pensamiento de otro tipo, un pensamiento mucho más enriquecido. Y me preguntaba en qué medida, digamos, yo me pregunto ahora, me pregunto a esta altura de mi vida, me pregunto en qué debemos pensar, qué significa pensar. Es decir, mi generación pensó desde un lugar, y lo más rico de eso fue desdibujar ese pensamiento de ese lugar, o sea, pensar desde otro lugar, o sea, buscar otro lugar, pero ¿desde dónde? O sea, ¿desde dónde podemos pensar? Yo les recuerdo el otro autor en lo que estoy embebido actualmente, o desde hace muchos tiempos, como me dice Rafael, es Walter Benjamin. Y lo que me fascina de Benjamin es estas preguntas, o sea, cuando él mira que el mundo de la ciudad, el París del siglo XIX, es un lugar en donde los seres se han dejado llevar por una ensoñación. Esa ensoñación es la del mundo de las mercancías. Es decir, en qué medida nos debamos llegar de una ensoñación. Y lo que le preocupaba a Benjamin era cómo despertar de esa ensoñación. Eso significa pensar, o sea, y cuando él dice lo que nos mata, lo que nos anula, y lo que tenemos que romper, lo que tenemos que despertar es del sueño del progreso. Pero ¿qué significa el sueño del progreso actualmente? ¿Qué significa o lo que Pierpaolo Pasolini llama la homologación? O sea, este proceso de homologación, de pérdida de la diversidad, de pérdida de los elementos que nos enriquecen, de pérdida de las culturas, de pérdida del mundo popular. O sea, de constitución de un mundo de consumo, un mundo de
ese mundo. O sea, ¿cómo podemos romper con ese mundo? O sea, si no pensamos. Creo que nos están enseñando a no pensar. Y el pensar va más allá de, yo diría, más allá de este espacio especializado, sino tratar de encontrar una multiplicidad de armas, de instrumentos para hacer que surja la belleza del mundo. Bueno, vamos a dar gracias, Eduardo, primeramente, gracias por esa reflexión sobre pensar las ciencias sociales. Hoy se vuelve necesario como una forma de resistencia política y como una forma de interrogación ontológica. Vamos a dar la palabra primeramente a nuestros invitados, a nuestros 3 panelistas invitados, y luego abrimos las preguntas y las inquietudes y las intervenciones del público. Francisca, estamos contigo. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría devolverle la palabra y la pregunta a Eduardo a propósito de uno de los poemas de la belleza del mundo, titulado Archivo Ciego, ¿no? Es largo el poema, no lo puedo leer todo acá, tiene 3 acápites, pero quiero detenerme en el segundo y a ver qué nos puede decir Eduardo respecto a esta invitación, que es también una crítica, ¿no? De cómo hacer ciencias sociales. El segundo acápite del poema dice así: ¿qué extraigo del archivo? Recorro los legajos, siempre fueron normas, órdenes, obligaciones. En su aridez intento descubrir algún latido, parajes, nombres, topónimos, mi propio corazón, mis vísceras, el carril, los botines, el socavón, el río. ¿Olisquearé en los sueños como los perros? ¿Lameré con los perros la sangre que ha ido quedando? ¿Son acaso huellas de lo que fuimos? Recorreré caricias, imágenes, sentidos. Para eso debo escribir, pero no informes. Me gusta este poema, es provocador. A veces se lo he leído a mis estudiantes y que les hace mucho sentido, ¿no? Yo creo que es muy actual este poema respecto a quienes estamos hoy día revisando archivos justamente, ¿no? Me encantaría si Eduardo puede reaccionar, sigue, ¿no? Sigue después con los fragmentos, ¿no? ¿Por qué empeñarse en hacerlo si son solo fragmentos, ¿no? Tiene una pregunta a propósito de la filosofía, ¿no? Muy profunda, ¿no? ¿Por qué empeñarse en estos fragmentos, ¿no? En estas pistas tan oscuras, ¿no? En estas imágenes maltrechas. Y el enojo también de Eduardo, ¿no? Porque después dice, basta ya, son solo desechos, basta ya, ¿no? Me gustaría mucho si pudiera dar unas reflexiones respecto a este poema y que tiene que ver probablemente con tu propia trayectoria, ¿no? En Es los un archivos, justamente. poema, Francisca, no puedo traducir un poema. Le pido a Rafael que abra un poco el diálogo y sí, no podría. Bueno, vamos a darle la palabra a Javier. A ver, Luego, ahí está un poeta. Luis. ¿No se escucha? A mí me parece que el poema es justo la síntesis perfecta del método de Eduardo. El Eduardo está más allá del método específicamente científico o filosófico. Es decir, para comprender la realidad incursiona en la poética, es decir, parte de su sensibilidad, que es una sensibilidad mestiza, que es él mismo, encarna esto que somos, una síntesis de toda la historia, de toda la trayectoria antropológica. Somos lo que somos. Y la gracia y la virtud y la cualidad del Eduardo es de un medio tan hostil como es la academia, en donde todo se
se formaliza en un discurso absolutamente plano, aunque riguroso. Eso que es profundo, eso que es denso, que es la historia. Y el poema es el que expresa eso, es el poema hermosísimo, ese de buscar en los archivos. ¿Y qué encuentra él en los archivos? Eso que no se atreve a decir, ¿no? La vida, nuestra vida, la de todos, que está en construcción, que está en proceso de apertura. Ahora creo en esta coyuntura, sobre todo histórica, que vivimos, hay una apertura hacia lo nuevo, insondable, que todavía no identificamos, que los Mishus no reconocemos, porque tenemos miedo de nosotros mismos. Y vamos por allí, ¿no? Y el Eduardo nos está dando una guía. Gracias. Así es, muchas gracias. Gracias, Lucho, por tu rica reflexión. Creo que no, que va más allá de mi trabajo, o sea, creo que tiene que ver con las pasiones, las inquietudes de todos o la mayoría de nosotros, de todos que estamos aquí, los que estamos en el mundo. O sea, sí yo siento, ya para no hablar, Francisca querida, de la poesía, porque siempre me he sentido inseguro al hablar de poesía, no. Estoy ahora, me acabo de comprar tenía las obras de Porcelán y ahora estoy leyendo la correspondencia, porque me apasiona en este tipo de poetas, ¿no? De grandes poetas, que son poetas en gran medida, en la medida en que son también pensadores. O sea, es la complejidad de la poesía es eso, o sea, es un punto de relación compleja, digamos, es lo que más respeto. Creo que, Lucho, también tú tienes ese mismo respeto. Pero en términos, pero creo que se aplica al conjunto del pensamiento, o sea, a las ciencias sociales, a las filosofías, es atreverse a pensar desarmando lo armado, o sea, perdiéndose, rompiendo con lo establecido, digamos. Creo que es cierto, o sea, no es nada fácil, Me parece que para los jóvenes es decir, el camino fácil está trazado, pero es necesario romper con eso, romper con esa forma de pensar. Eso es. Hay mucho que decir. A ver, antes de darle la palabra a Javier, solamente dos cosas. Hay un diálogo en dos cartas que se escriben Teodoro Adorno y Walter Benjamin y hablan a propósito del método. Adorno sostiene la imposibilidad de ver lo cotidiano fuera de la totalidad y Walter Benjamin dice todo lo contrario. Es justamente en el instante que se desvanece donde la totalidad hace posible lo cotidiano. Ahí, en ese diálogo entre ambos, es donde se mueve también el Eduardo, ¿no? O sea, cuando yo he leído tu obra, tu poesía, pues, puede ver cómo en los resquicios de los que hablaba Francisca, en los intersticios de lo no dicho, se puede mostrar las luchas, los conflictos, las búsquedas, ¿sí? Javier, tenemos tu intervención, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ponerme en línea con lo que estaban reflexionando. Creo que es muy importante lo que lanzó, la idea que lanzó Eduardo, ¿no? Y que ustedes han ido retomando, lo de el rol de las ciencias sociales en ayudar a pensar y entender la sociedad, que es un tema que yo creo que es muy importante. Yo lo conecto mucho al tema de la imaginación antropológica, en el caso nuestro de la antropología, la capacidad de las ciencias sociales, de la antropología en mi caso, de poder imaginar y pensar nuevas perspectivas, nuevas ideas del mundo, retomando también las capacidades de imaginación de los sujetos sociales. Porque esto creo que yo creo que esto viene mucho en la obra de Eduardo, el retomar los procesos históricos no solo desde un punto de vista más materialista como procesos económicos y sociales, sino también como procesos donde hay una
lucha, una contraposición, una disputa entre maneras de ver el mundo y de imaginar la sociedad diferente, maneras desde lo alto, maneras desde lo bajo y sobre todo imaginaciones sociales que tenemos que retomar. Y las ciencias sociales, la capacidad de imaginar a través de estas imaginaciones. Y yo creo que este es un gran reto que tenemos, ¿no? Decías hace poco el atrevernos a pensar, sí, el romper las imaginaciones dominantes para intentar ofrecer nuevos puntos de vista. Y hace poco se hablaba también, ¿no?, de que estamos en un momento de apertura hacia lo nuevo que nos ofrece estas posibilidades. Yo también creo esto. Es más, yo creo que en realidad estamos en un momento en el que tenemos la necesidad de pensar desde lugares diferentes. Estamos en una coyuntura histórica particular, ¿no?, donde las narraciones dominantes nos han llevado también a una crisis global, económica, social, ambiental, que necesitamos entender cómo pensar desde lugares, desde otros lugares diferentes y cómo ofrecer nuevas maneras de pensar el mundo. Pero creo que esto es algo bastante delicado y que no está seguro de que pueda ir así en la dirección de la apertura. Les cito un libro que acabo de leer y que me inspiró mucho y que creo que también se puede acercar mucho a muchos temas de Eduardo, un libro escrito por un historiador, Edward Wilson Lee, una historia de agua, a Water History, no sé si ha sido traducido en español, donde se habla un poco del momento a partir del Imperio Portugués, de las del momento en que hubo diferentes modos de pensar la apertura hacia el mundo, la apertura hacia Asia, hacia América, hacia África, en el momento de las grandes expediciones. Y hubo un momento, se interroga Wilson Lee, donde hubo la posibilidad en el siglo XVI de pensar el mundo de manera diferente. Hay toda una serie de materiales, de intereses intelectuales, Erasmo de Rotterdam y otras personas atraídas por la diversidad y que intentaban incorporar esta diversidad dentro de lo que era la ruta intelectual europea. Pero lo que se interroga este autor es que a un cierto punto esto no funcionó y el mundo se cerró en una narración en una sola dirección. La historia eurocéntrica como historia de la dominación europea sobre el mundo, instalación de un sistema y subordinación de todas las demás culturas y maneras de pensar. Y este libro yo creo que tiene muchas referencias a la actualidad que estamos viviendo y a los retos que tenemos las ciencias sociales, las de intentar promocionar una apertura, pero que no está nunca segura. Entonces también esto lo veo, ¿no?, en la ciudad y los otros, en otro, ¿no? El intento de llevar otras cosas sabiendo que hay siempre unos dispositivos que nos quieren cerrar. Entonces, ¿cuál rol, cuál capacidad podemos tener desde las ciencias sociales para ofrecer y convencer sobre nuevas maneras de pensar? Creo que es algo importante y lo encuentro mucho en la obra de Eduardo. Muchas gracias, Javier. Alfredo, antes de, ¿quieres darle una respuesta en este momento? No, sí. Alfredo. Muchas gracias. Bueno, creo que Eduardo, lo que te ha despertado la conversación es volvernos a la pregunta de cómo hemos pensado algo y qué es pensar, que es siempre la pregunta más incómoda. Sí, creo que reconocemos en Eduardo justamente una perspectiva crítica, una perspectiva de las ciencias sociales crítica, pero la crítica siempre tiene una paradoja, digámoslo así, cuando la pregunta por el cómo se ha pensado algo nos hace descubrir cánones, ortodoxias en el pensamiento y uno apuesta por moverlas un poco, corre el riesgo de que eso mismo o eso que emergió, eso que fue crítico, se vuelva en una nueva ortodoxia, de alguna forma, ¿no? Entonces,
digamos, esto que se logra en las obras de Eduardo, esta lectura crítica, cuando se vuelve ortodoxia y todos digamos lo mismo y todos ya se volverá un canon, digámoslo así, y ese es lo que Eduardo siempre nos ha llamado como a evitar, a decir, bueno, si les sirve algo de lo que está ahí, está bien, pero que no se vuelva otro canon, digamos, que no se, porque cuando se vuelve es que dejamos de pensar cómo estamos pensando y esa es justamente la trampa del ejercicio del logro de la crítica, es estancarse ahí, digamos, ¿no? Y ese es el problema. Y para eso se necesita el atrevimiento, este ejercicio hasta cierto punto doloroso del pensar que no es repetir, digamos, sino incomodarse. Em, a mí eso me ha marcado mucho, digamos, pero un poco mi respuesta ha ido por otro camino que creo que vale compartir. Les voy a compartir un post en Facebook de Manuel Delgado, este antropólogo español, y dice, yo no tengo ideas propias, todas son robadas, prestadas o encontradas por la calle. Y me gusta porque, y está como epígrafe en el libro, porque es un libro en el que yo siento que no digo nada en el sentido de ninguna novedad. Todo lo que se recoge ahí ya estaba dicho, ya ha sido dicho desde muchas frentes. Si pensamos, digamos, si imaginamos el pensamiento como un ejercicio innovador, ¿no? De cosas no dichas o de originalidad, ¿no? De cosas que salen como así de la, de la, de la brillantez. Digo, lo que intento hacer es tejer unas ideas que están dichas, pero no están siempre conectadas. Cuán, digamos, importante pueda ser, no lo sé, pero creo que es una manera de quitar un poco el aura de la autoría, ¿no? Del pensamiento como un ejercicio casi individual de genialidad y más bien volverlo a lo que hacemos es conectar cosas materiales. Pensamos a través de materiales, de ideas de otros, de cosas que nos encontramos en la calle. Digamos. Y eso es muy rico en el trabajo de Eduardo también, ¿no? Un ejercicio que juega con las distintas fuentes y crea algo a partir de eso, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que hay en relación a lo que Javier y Alfredo dicen. Yo, digamos, lo que voy a hacer un homenaje a la historia. Sí, o sea, porque siento que lo que realmente lo que nos mueve para pensar, para entender cosas es una pasión. Si no hay pasión, si no hay pasión se convierte en un ejercicio profesionalista. Si no hay, y yo creo que sí nos corremos el riesgo, o sea, creo que hay que correrse el riesgo en cada búsqueda, en cada reflexión. Y hay que decir, somos cada uno de nosotros digamos, les voy a decir, mi casa es llena de legajos de documentos, o sea, o sea, he tenido una pasión por los archivos, no solo yo, Ana María, una verdadera pasión por los archivos, una pasión por las conversaciones con la gente. Es decir, creo que es cierto, o sea, lo que observaba Francisco, o sea, permanentemente he estado con una libreta apuntando cosas, tomando imágenes de cada cosa. Hoy día que estuvimos en Bogotá, me quedé deslumbrado con las calles de Bogotá, sin entenderlas, o sea, sentía que había otras energías, otro movimiento, que había otros seres que yo debía entender. Digamos, creo que eso es lo que marca el ejercicio de pensamiento, o sea, una búsqueda de ese tipo lo más fuerte posible. Pero siento que para entender los fenómenos
contemporáneos del presente es necesario asumir una posición histórica. ¿Qué significa una posición histórica? O sea, saber que el mundo que vivimos es un mundo que se fue constituyendo en el largo plazo, que para entender cómo se dan los relacionamientos sociales en una ciudad como Quito, una ciudad en donde se desarrolló un tipo de modernidad aristocrática, una modernidad del privilegio, como decía Fernando Chávez. Es decir, para entender eso, tengo que desarrollar una mirada atenta a cada elemento que se me va dando, ¿no es cierto? O sea, observar en muchos lugares, mirar en muchos lugares. O sea, la posibilidad de construir pensamiento nace de un fuerte material vital, de muerto material empírico, sin el cual no se puede pensar. Y surge a la vez de la complejidad. O sea, me disculpan mis queridos estudiantes, pero siempre les resulta un profesor complejo. Pero siento que la invitación que tenemos que hacer, la invitación a pensar desde la profundidad desde los pensadores más profundos, desde aquellos pensadores que se atrevieron a desafiar el mundo a partir de su pensamiento, de aquellos pensadores que sintieron que había una relación entre pensamiento y ética, y entre ética y política. Si había alguna Tenemos, pregunta. antes de dar la palabra a quienes no están con nosotros, tenemos una pregunta que viene del chat. Dice, una de las cosas que el profesor nunca dice es sobre su ética en relación a las personas que son parte de su trabajo. Siempre ha mantenido un sentido ético y ha creado relaciones de por vida con lo que para otros solo son informantes. Pregúntenle sobre Don Pichucho. Eso dice Blanca Rivac. Sí, gracias. Gracias por hacer referencia a eso. Pues es bueno, les he contado alguna vez voy a repetir de nuevo. Pero, digamos, yo asistí me llamó la atención que en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central había una conferencia, que era una conferencia sobre tecnologías alternativas de construcción. Y el conferencista eran dos maestros del gremio de albañiles de Quito, don Nicolás Pichucho y don Segundo Huacho. Yo asistí a la conferencia y me quedé maravillado. O sea, y les dije a la salida, les hice 2 preguntas o 3. Yo no organizaba la conferencia. Y les dije, y les pregunté, les comenté y les dije, pero sería interesante que ustedes escriban algo, que cuenten esta historia del gremio. Y me fui y me olvidé. Después de 6, 7 años asomaron los dos y me dijeron que querían contratarme para hacer la historia del gremio. Bueno, ¿qué era contratar? Llegar a un acuerdo con ellos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pareció lo rico de esa relación fue y en realidad empecé a tener unas largas conversaciones con los dos, con don Segundo Hacho, una conversación en Madrid, fue a buscarle porque él se fue de migrante. Tuvimos una larga relación de conversación. Con don Nicolás, sobre todo, tuve muchísimos tiempos de conversación hasta que falleció. Pero de ahí salieron algunos textos y estoy terminando un libro. Pero, ¿qué era lo rico de esa relación que establecía? Que yo no era el que buscaba, yo no estaba buscando informantes, sino que ellos me estaban buscando a mí. O sea, yo era el que debía cumplir una función en la relación con él. ¿Y qué es lo que descubrí en esas conversaciones? Primero, descubrí la amistad entre dos que no son iguales. Yo era un
un profesor universitario, don Nicolás Pichucho era un maestro de gremio, y descubrí en esas conversaciones descubrí la sabiduría popular, o sea, aprendí a apreciar la sabiduría popular. Sí, lo que llamaba la cultura del albañil, o sea, los albañiles tenemos una cultura que se va produciendo a lo largo del tiempo. Descubrí la otra mirada, o sea, más allá de lo que puede ser unas entrevistas, descubrí a través de la conversación larga, de largo tiempo, de largo plazo, descubrí la existencia de otro mundo social, de otra mirada de la ciudad, de otra mirada del mundo social, de cómo se constituían las clases al interior de las ciudades. Y descubrí otra cosa que fue más importante, el que tras de ese discurso lo que había es la lucha por el respeto. Es decir, si algo me decía algo, es decir, nosotros somos los constructores de la ciudad, pero nadie nos pide opinión sobre la ciudad. Es decir, nadie, y entonces esa lucha que descubría también estaba muy relacionada con el propio trabajo de Blanca Muratorio, con quien tuvimos una relación muy fuerte de trabajo, o sea, en sus últimos años. Pero ella también estaba descubriendo eso, descubriendo, por ejemplo, que todos tenemos derecho a una memoria, que las vendedoras las cajoneras tienen un derecho a la memoria. ¿Qué me lleva eso un poco a pensar entre la relación entre la indagación, entre el trabajo del historiador, el trabajo del etnógrafo, el trabajo del poeta, la relación entre estos trabajos y lo que es la potencia de la gente, las posibilidades de una potencia, de dónde se constituye la potencia de la gente? Eso es lo que da sentido a un trabajo de ese tipo. No es un informe, como digo Francisca. No quiero escribir informes, Francisca. No es Lo tengo claro, lo tengo es clarísimo. o sea, no quiero escribir informes, quiero de alguna manera transmitir la vida. Es decir, creo que hay grandes, digamos, yo soy uno de tantos historiadores o de tantos etnógrafos y de tantos poetas que están en esa tarea y de tanto persona común que no es ni poeta, ni etnógrafo, ni historiador, pero que tiene la misma, lo más importante, que es el sentido de la dignidad y el sentido de los valores, que está dispuesto a hacer que este mundo no se vaya al diablo, que se reconstituya este mundo. Muchas gracias, Eduardo. Tienen la palabra. Víctor. Hola, yo no pensaba hablar, de hecho estoy aquí de casualidad, no sabía que se hacía esto, pasaba por aquí, me encontré con Rafael y aquí estoy, ¿no? Pero yo quisiera decir una cosa, ya sé que no es un homenaje esto, pero es inevitable hablando de la persona de que hablamos y además veo que hay muchos estudiantes de los tiempos de ahora, ¿no? Eduardo es una persona de una modestia extraordinaria. Y yo les quiero decir a los estudiantes la suerte que tienen de contar con una rara avis. Es un tío muy raro. Es muy difícil encontrar en una sola persona, por no decir es único. Y además, si no existiera, habría que inventarlo. Es un tópico, pero es así. Es muy difícil encontrar una persona que aplica todo el rigor, digámoslo así, del protocolo del conocimiento académico para producir un tipo de conocimiento, una forma de aprehender la realidad social, digámoslo así, y que al mismo tiempo resulta que es pintor y que tiene una forma de aprehender la realidad a partir de una particular sensibilidad. Sus cuadros, por lo menos los que yo tengo, son su mirada sobre los Andes equinocciales. Es una mirada muy particular, ¿eh? Y es una mirada muy política. Y Eduardo además es un señor que hace poesía. Y es la misma persona, es una rara avis, es muy extraño encontrar esta condensación. Y hay una cuestión que nos tiene que interpelar a todos. Yo ni soy pintor, ni soy poeta, ni soy tan buen etnógrafo, ni historiador, ni científico social que él.
Pero hay una cosa que sí comparto y que me parece que es importante y que nos tiene que interpelar a todos. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque queremos cambiar las cosas de alguna manera. No me estoy refiriendo a una quimérica utopía, ni a una cosa partidaria, ni si hay alguien que no es gregario, es el Eduardo. Pero hay una cuestión que me parece muy importante, el papel de intelectual público de Eduardo Kingman. ¿Os acordáis de la batalla por la patrimonialización del centro histórico de Quito o de los centros históricos del mundo? ¿No? ¿Quién decide qué es lo patrimonializable y qué es lo que no es patrimonializable? Quiero decir que hay un combate por parte de un intelectual público en un contexto social donde ya no existen los intelectuales públicos. No hay. Y además, el modus operandi de cómo se transmite el conocimiento y cómo interactuamos unos con otros no da espacio para este tipo de personas. Y aquí tenemos un intelectual público en el sentido de que todo su quehacer y todo su trabajo está orientado en última instancia a tratar de rescatar lo que queda de la belleza del mundo. Y eso no solo es una cosa linda, no solo es una cosa poética. Yo creo que debe de ser una lección para todos los que estamos aquí, para interpelarnos sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nada, solo que no es ni una pregunta, solo quería decir esto. Gracias. El candidato estaba sufriendo. Ahí está el ingeniero diciéndole que algún día los científicos tendrán que comprender que la fuerza que sostiene y mueve el universo es amor. Entonces, hablamos de pasión, y esa pasión es una cuestión de amor. Porque pocas personas he conocido y he tenido la fortuna de conocerte, no muy poco, y de tener una intimidad lo suficientemente rica como para saber que esa ha sido la fuente principal de su inspiración, de su reflexión y de su crear. Nietzsche dijo, el pensamiento es creación o no es pensamiento, es resentimiento. Y cero resentimiento, alegría, ironía, buen humor, no. Siempre comunicando lo que lo comunica en un sentido de afirmación y no en un sentido de negación y menos aún de negación de la negación como cierta dialéctica que siempre fue muy famosa entre nosotros y que cada vez va dejando de serlo. Y entonces yo tengo la fortuna además de que su padre Nicolás me dio su amistad desde cuando yo tenía 18 años. Y entonces así pudimos acompañarnos, mi querido hermano, como familia, como hermanos, que somos y hemos sido. Uno de los mayores logros en mi vida es la hermandad con Eduardo. Gracias. Me parece que cuando hablamos de Eduardo Kidman como historiador, es reconocer que la historia crítica es posible. Que la historia crítica que no está positivada para escribir la historia de la nación desde la perspectiva de la dominación, es posible. Que la disidencia en el campo de la escritura, no solamente histórica, sino también pictórica, es posible. ¿Sí? No sé si tenemos alguna otra intervención o quieres darnos tus últimas palabras. Erika. Ahí, ya. Eduardo, en tus poemas y ahora en tu intervención, tú hablas de esta búsqueda de la belleza del mundo. Y me parece que es interesante e importantísima esta reflexión en cuanto pensamos en el asedio de lo cotidiano, ¿no? En esta búsqueda incesante por darle sentido
al mundo, a lo que pasa en medio de ese no tener espacios de pensamiento, no tener un espacio para pensar. En esos momentos de pensarse la vida o tratar de buscarse la vida y que te desligan, digamos, de una realidad y de unas reflexiones potentes. Y creo que en ese sentido tus aportes y esa búsqueda, digamos, como maestro de inculcar a tus alumnos y quien han seguido tu pensamiento, de buscar esos espacios de pensar, de reflexionar, de tratar de desmontar esos grandes discursos o estas narrativas y hacerlo desde la ética, pero también desde el pensamiento crítico. Creo que son como ese legado hermoso que dejas en el pensamiento y en esa mirada que tienes sobre la ciudad de los Andes, pero también sobre quienes constituyen esas ciudades de los Andes, ¿no? De estos seres de lo cotidiano, de estos quienes están presentes en tus trabajos y sobre todo de esta búsqueda, ¿no? De romper con ese asedio que no nos deja estos espacios de pensamiento. Esta es una pregunta extraña. ¿Cómo ha influido la práctica Zen en tu trabajo? ¿Cómo ha influido la práctica Zen en el trabajo a Eduardo? No, es otra cosa que tengo respeto por el Zen. Sí, o sea, el Zen bueno, los años, mi descubrimiento es muy reciente, o sea, son 5 años nomás, que me ha permitido la práctica de la meditación, dice. Bueno, me ha cambiado mucho de la vida, pero siempre me siento tan principiante como en la poesía. No, yo sé que quien me pregunta es alguien que es un practicante de Zen. Creo que vamos a acabar. Buenas noches, mi nombre es Carlos Fonseca. Bueno, Eduardo, buenas noches. No ha sido mi profesor, pero nos ha dado una guía muy interesante. Nosotros somos de Heifer, Ecuador, y Eduardo es parte de nuestro board. Y yo quiero agradecer y resaltar toda esta visión que nos ha permitido también reflexionar sobre los procesos de desarrollo local que nuestra institución en el día a día está generando en organizaciones y comunidades que están en una situación de vulnerabilidad y que Eduardo en su reflexión nos invita cada día a ver de diferente manera el cómo buscar alternativas diferentes. Entonces, pues un poco de envidia con los demás por haber sido parte de su proceso académico, pero también agradecer también esa visión amplia que nos ayuda a ver de diferente manera la construcción local y el proceso de desarrollo. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, y a la Fundación Heifer. Sí, siempre permanentemente me ha interesado el cómo, lo que tú decías, ¿no es cierto? O sea, cómo relacionar una reflexión con ciertos combates, digamos. El combate del patrimonio que decía Víctor, o sea, creo que fue un combate que lo libramos, Mireia estuvo ahí. Es decir, pero también me interesa mucho el tema de del ambiente, que es lo que a ustedes les preocupa, ¿no es cierto? El ambiente, el tema de las comunidades. Soy un tipo raro porque trabajo sobre ciudades, pero amo el campo. y amo el mundo de las comunidades y la necesidad de encontrar salidas vamos a encontrarlo entre todos. Bueno, no sé, creo que... No, pero si hay alguien más, no importa, podemos... No sé si tienes algo que añadir, Francisca o Javier o Alfredo. Yo solamente estaba recordando a propósito de la historia, uno de los textos que para mí fue importante, ha sido importante todavía y que me lo recomendó Eduardo y ahora entiendo por qué me lo recomendó, fue ese hermoso libro ¿Para qué sirve la historia? De Friedrich Nietzsche. Y entiendo, ¿no? Entiendo que ha sido, ¿por qué me lo recomendó? No sé si te acuerdas, Claro. hablando en los inicios, cuando trabajábamos sobre los temas patrimoniales, contranarrativas urbanas,
apareció este texto hermosísimo, ¿no? Intempestivas 2 o 1, ya no me acuerdo. ¿Para qué sirve la historia, ¿no? Y ese contrapunto para llegar finalmente entre el armario, ¿no? La historia del armario, de la vitrina y la historia crítica, ¿no? Con mayúsculas. Y cuando me lo pasaste no comprendí bien, o sea, me fascinó, pero no comprendí bien lo anclado que estaba en tu quehacer, ¿no? Hoy día creo que me parece mucho más parte de ti también ese texto. Solamente una reflexión a propósito de las intervenciones. Muy bello texto ese. Muchas gracias, Francisca. Javier. Sí, yo voy a añadir rápidamente dos cosas porque se han dicho cosas muy bonitas y creo muy acertadas, ¿no? Sobre el rol de Eduardo como intelectual público. Yo me quedo con dos cosas. La primera, que destaco lo que él ha dicho varias veces ahora y que dice muchas veces de que él es un principiante en poesía, en filosofía, en historia. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque Eduardo no es el típico académico que ha constituido un ego académico, como decimos aquí, y que se esconde tras este ego en una posición de superioridad. Eduardo tiene una actitud de curiosidad y que es la que tendríamos que tener todos, ¿no? Todos los que somos académicos y queremos ser intelectuales, de continuamente querer descubrir, querer interesarnos y atrevernos y correr riesgos, como ha dicho él. Entonces creo que esto es una gran clase de método, de nuevo, que nos da de método en el sentido más abierto, ¿no? De cómo tenemos que ser en la academia. Y bueno, concluyo diciendo que creo que ha sido un encuentro muy bonito, solo que a veces me ha parecido que se ha hablado mucho de Eduardo como de su legado como al pasado, pero yo confío mucho de que todo el trabajo de Eduardo todavía es presente y tiene también un buen futuro y confío mucho de que todavía tiene mucho que darnos y todavía tenemos mucho que dialogar y conversar con él, ¿no? Entonces, que no creas, Eduardo, que este es un homenaje de hasta aquí llegamos, sino que espero de verdad que tengamos muchas más ocasiones y de continuar trabajando juntos y escuchándote. Voy a lo último, sí. Sí, no, lo único que quiero decir es que gracias por esta, ¿por qué no me dijeron que tenía esta dimensión, esta cosa? Gracias a ustedes por haber organizado por este espacio. Pero quisiera decir solamente una cosa, que sí es cierto que uno se ve llevado por la vida. Lo que me ha marcado es la curiosidad, la búsqueda permanente. O sea, tengo jornadas de trabajo muy largas, porque ahora tengo que aprender, además tengo que atender a mis nietos, que es lo más querido que tengo. Pero atender a los nietos, o sea, conversar con ellos, leer, o sea, saber que el mundo de la lectura te abre infinitamente y que es un trabajo que tenemos que hacer. Pero en cuanto a la investigación, yo creo que no es una tarea de una persona. Cuando yo empecé a trabajar, la historia urbana era quizás el único que estaba trabajando en eso. Largo tiempo tuve que mirar con envidia a mi amigo Andrés Guerrero, porque él estaba en la cumbre de la historia agraria, pero bueno, ahora la cumbre está por la historia urbana. Pero lo importante no es eso, lo importante es que a mí me da la impresión que ahora hay que trabajar en equipos. O sea, creo que el problema del sistema universitario actual es que tiende a individualizar, a meter a profesores y estudiantes dentro de un marasmo competitivo, o sea, en donde hay que poner el pie al otro. O sea, yo creo que hay que reflexionar en grupo.
que entender una realidad tan compleja como esta no es tarea individual, es tarea de cada uno de nosotros, o sea, es unir fuerzas, es comunicar, es discutir. Y en ese sentido, la reunión de esto, como bien ha dicho Javier, yo la veo en ese sentido mismo. O sea, esta ha sido una reunión en que hemos trabajado a propósito mío, pero podía haber sido por otro caso. Hemos trabajado sobre aspectos metodológicos, conceptuales y aspectos éticos y políticos. Realmente les agradezco infinitamente. Ya espero que Francisca se invente otro proyecto de esos fabulosos que se invente para poder trabajar con ella. Vamos a seguir, vamos a seguir. Javier, tenemos pendientes también otros proyectos, Alfredo, pero Alfredo ya ahora va a ser el subdirector de Flaxo, no va a investigar mucho. Pero bueno, o sea, con Alfredo hemos tenido una relación muy rica y a Lucho, Celso, a Rafael, Mireya, a todos ustedes, muchas gracias. Y a todos los estudiantes que han venido de modo voluntario a esta reunión. Sí. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de dar por terminado. Me parece que las preguntas distraídas de las que nos hablaba hace rato Eduardo plantean un reto intelectual, un reto político para cada uno de nosotros. Me parece importante volver a rescatar que la historia crítica, en el sentido en que lo ha practicado Eduardo, es posible. Muchas gracias a ustedes, gracias Francisca, Muchas gracias gracias también. Javier, gracias Alfredo. Sí. Gracias a ustedes. Abrazo, abrazo a cada uno. Gracias. Gracias, Un Javier. abrazo a todos, un abrazo Eduardo, hasta muy pronto. Nos vemos pronto. Gracias, Alfredo. Gracias.